Queridas y queridos amigos de El Consenso TV, les mando un fuertísimo abrazo donde quiera que se encuentren. Justamente hoy, 5 de agosto, a las 8:40 de la noche estamos grabando esto. El día de hoy vamos a tocar diversos temas acerca de la política, y uno de ellos va a ser el tema de Alito Moreno en Washington. Captan a Alito Moreno desayunando en Estados Unidos. Y si bien es cierto, todo el mundo se queja y hay que ser de manera directa y concreta, todas las personas que están atacando a Alito Moreno pertenecen o son afines al gobierno en turno. Y la verdad es que es preocupante porque ya en su momento trataron de desaforarlo y van de nuevo a querer desaforarlo. Esta gobernadora de Campeche quiere nuevamente iniciar la cacería, y como joven yo lo veo así. Deberíamos de estarnos preocupando realmente porque pareciera que quieren acorralarlo y pareciera que quieren perseguirlo a este líder nacional de oposición. Y si eso hacen con un líder nacional de oposición, ¿qué se esperan las demás fuerzas políticas? Es por eso que se deben de unir todas las fuerzas políticas, pero más allá de otro tema, he estado leyendo en diversos medios que se preguntan si este líder nacional escapó a Estados Unidos para deslindarse de ese posible desafuero, y la realidad es que desde mi punto de vista no lo veo de esa manera. Considero que fue a demostrar a otro país y fue a pedir ayuda, porque pareciera que la oposición en estos momentos está sufriendo acoso, está sufriendo persecuciones, está sufriendo señalamientos, y aparte a diestra y siniestra les están iniciando carpetas solo por ser oposición, y esa es una realidad. Y digo, hay que reconocerlo, en su momento este líder nacional había ya ganado el reconocimiento de que pues no había cometido ningún delito, y aunque se habían parado, pues ganó contra estas denuncias que se habían iniciado justamente en su estado de donde él viene. Y digo, también hay que ser realistas. Si tú estás tratando de tirar o de tumbar al gobierno en turno que tanto te está criticando, debes de ser un poco coherente con lo que haces y con lo que dices. Y más como líder nacional, me preocupa porque quizá no le están dando la asesoría que realmente debe de tener ese líder nacional, y quizás sus asesores no le están dando verdaderas, más bien no le están diciendo cómo conducirse ante estos momentos caóticos en donde pareciera que la democracia pudiera estar frágil y pudiéramos perderla completamente. Y diversas noticias, diversas empresas de noticias como señalamientos, menciona que captan a Alito Moreno en un exclusivo restaurante tras el rechazo de la solicitud que él presenta ante los Estados Unidos para desenmascarar, para señalar los malos actos que está cometiendo este gobierno. Y digo, pues la realidad es que solitos se echan la soga al cuello, justamente pues porque no son congruentes y no son conscientes con lo que están diciendo. Y para mí pues sí es preocupante, digo, porque pues un gobierno de oposición otra vez con lo mismo,
eh, si están viendo que los están señalando y todavía les das armas para que te sigan señalando, pues se vuelve absolutamente complicado, ¿no? Y a pesar de que este personaje comente que el gobierno en turno lleva más de 6 años persiguiéndolo y más de 6 años él lo ha enfrentado o los ha enfrentado, debe de empezar a hacer algunos cambios de adentro hacia afuera, empezando por él mismo, para que también la ciudadanía empiece otra vez a creer en él. Y siendo realistas, creo yo que ese partido político no está en huesos y mucho menos está en ruinas. Más bien creo que no han dejado de ser soberbios, más bien creo que no han dejado de ser egocéntricos y que no han volteado a ver a la ciudadanía. Pareciera que en la tribuna donde ellos están y en la tribuna donde ellos se rozan y donde ellos platican en el oscurito, pareciera que no pueden platicar de qué están perdiendo o qué fuerzas están perdiendo, porque realmente se han olvidado de buscar esos liderazgos de calle. Y tampoco los han buscado porque la soberbia, vuelvo a repetir, pareciera que como ya tienen la dirigencia nacional y pareciera que también tienen un cargo de elección popular que, digo, el Senado de la República es justamente esta parte legislativa que trata de modificar, trata de mejorar, de legislar en pro del gobierno. Y recordemos que la Cámara de Diputados legisla en pro del pueblo. Pareciera que se perdieron completamente de esos textos, de esos diálogos, de esas promesas que a nosotros nos hicieron cuando justamente estábamos en campañas, primero por las dirigencias nacionales, estatales y delegacionales, y ahora justamente por esas campañas a elección popular. Y claro que nos preocupa, digo, desde mi punto de vista me preocupa porque recordemos que se está creando una comisión electoral, una comisión presidencial, que no quiero adelantarme absolutamente a nada, pero pareciera que como joven me preocupa. Una, porque están persiguiendo a un líder de oposición. Dos, justamente porque esta situación apremia, porque crean una comisión electoral y no sabemos para qué se crea esa comisión electoral hasta este momento y de manera específica. Pero si empiezan a querer eliminar por completo a los cargos de elección plurinominal o dar estos cargos de elección de manera plurinominal o por la vía plurinominal, estamos perdidos, queridos amigos. ¿Y por qué se los digo? Porque les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú quieres pintar tu casa de color naranja y el Estado quiere pintar tu casa de color guinda. Si no te toman en cuenta, si no eres tomado en cuenta como ciudadano y si nadie te defiende, el Estado, sin preguntarte y únicamente ordenando, va a pintar tu casa de color guinda. ¿Y por qué lo digo? Porque en una casa, supongamos que viven 6 familias y supongamos que el contrapeso familiar son 3 y 3 y el gobierno te dice que debes de hacer un censo o debes de hacer justamente una encuesta para ver qué color va a ganar y el gobierno va a pintar, si fuera por el gobierno lo pinta de color guinda, pero quizá la mitad de este núcleo familiar, de este contrapeso familiar, quiere que pinten su casa de color naranja. Vuelvo a lo mismo. Si las 6 familias que viven en esa casa, 5 pertenecen al partido en turno o al gobierno en turno o son afines al gobierno en turno, 5 de esas familias van a decidir totalmente por aquella familia que no quiere el mismo color que ellos, ¿me explico? Entonces, espero me entiendan pues sí, esta referencia que les doy, para que vean que no todo debe de ser dictatorial y que la realidad es que muchos de ustedes, muchos de los que me ven están a favor o están en contra de este gobierno en turno
y muchos están a favor y otros más están en contra de las leyes a destajo que están sacando, pero la realidad es que no se ponen a ver los engaños y las mentiras que les están dando, que les están diciendo, y que a pesar de que se los están demostrando de frente, ustedes siguen sin creer en la realidad y en lo que podemos ver y tocar. La realidad es que estamos en un país en donde, si bien es cierto, hay democracia, y si bien es cierto, ahorita voy a tocar otro tema muy importante de las nuevas corrientes que están surgiendo, porque para mí es bueno, no tanto porque a lo mejor esté a favor o en contra de sus líderes, porque puede que no esté ni siquiera a favor de los liderazgos, pero tengo justamente que estar a favor de las nuevas corrientes, porque tengo el miedo como ciudadano y como joven de que deje de existir y que se extinga la democracia en México. Muchas personas están a favor de este movimiento de cuarta, pero la realidad es que nunca han ido o nunca han viajado a un país como Venezuela o como Cuba. Y el día que lo hagan, porque yo también poco he tenido la oportunidad, pero sí me he puesto a investigar y he tenido amigos, por ejemplo, por el Metro Revolución hay cientos de venezolanos y cientos de nicaragüenses y cientos de cubanos que te platican hasta por horas las vivencias que los llevan a emigrar de su país y que los llevan a huir y que los llevan a salir de su país, y que quizá en algún momento estas personas que están a favor de este gobierno en turno se den cuenta que el socialismo y que impensarlo, el comunismo no es la ruta que debemos tomar, pero también me preocupa porque hay gobiernos de centro o gobiernos de derecha que pareciera que son lo peor de la izquierda, o sea, se han convertido en la izquierda. Un ejemplo, el país de El Salvador, y lo digo con mucho respeto porque su gente es una gente muy valiosa y sé que nos ven también personas de ese país. Todos tienen derecho a ser presidentes de la República y todos tienen derecho a participar en cargos de elección popular. Y no porque a una persona le haya salido bien o de manera correcta este mandato y el periodo por el que él se propuso, significa que él va a poder reelegirse las veces que quiera, porque le está quitando esa oportunidad a otra persona que quiere seguir su camino y mejorar todavía ese mandato que él realizó y esa ejecución del poder que él llevó a cabo. Y les vuelvo a repetir, claro que es preocupante porque la apatía de los jóvenes en estos temas está de la patada y de la fregada. ¿Y por qué se los digo? ¿Y por qué vengo a hablar un poco más serio que en otras ocasiones? Porque todos los jóvenes de mi edad están más preocupados en comprar un PlayStation, están más preocupados en ir a jugar maquinitas, en ir a chingarse unas cervezas, en ir con sus cuates, en visitar Zona Rosa, en salir 2, 3 de la mañana hasta la madre, pero no se dan cuenta de la realidad y de todo lo que estamos viviendo. Y te lo digo a ti como joven, tú y yo no vamos a tener una pensión digna el día de mañana. Tú y yo es casi imposible que podamos comprar una vivienda en la Ciudad de México. Y no me puedes negar que si eres estudiante, vas únicamente con los pasajes a la escuela, pero no te puedes dar un gusto. Y los sueldos, si bien es cierto, aumentaron el salario mínimo, pero te siguen pagando una miseria. Y más cuando eres estudiante, porque yo lo viví, nadie me lo va a contar. Y vengo justamente con estos gobiernos de izquierda que para mí no resultan en lo absolutamente nada y no van a resultar para nada bien. Pero aquí viene la pregunta del millón. Ok, los gobiernos de izquierda, desde mi punto de vista, no están prosperando, justamente porque vemos a una universidad nacional que apenas inventaron, que no tiene una buena matrícula, que no tiene los mejores docentes como la máxima casa de estudios, que el que hace los libros es el cuate el Max Arriaga, que no tiene el conocimiento necesario para hacer libros de calidad, no de cantidad, con miles de hojas y con miles de dibujitos. La realidad es que no.
La realidad es que hay que ser conscientes, hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Y justamente iniciaba yo con este tema de Alejandro Moreno, porque es preocupante la persecución que él en estos momentos está teniendo, pero también él no le ayuda a su propia imagen a cambiar la imagen que tienen de su dirigencia nacional, de su partido y demás. Si bien es cierto, ya le ganó en una ocasión al gobierno de Campeche, pero eso no quiere decir que hasta eso o hasta esos términos en donde él ganó sea suficiente para este gobierno y pareciera que le está dando más armas a ese gobierno para que lo sigan criticando. Y justamente pues no se generan estos contrapesos de poder y menos en ambas cámaras y en el poder legislativo, porque vemos un poder legislativo secuestrado de mentiras, secuestrado de hipocresías y secuestrado nada más de falsedades y de injurias, como lo dice aquel tonto que, gracias a Dios, ya casi deja de presidir el Senado de la República. No vengo a hacerle promoción a este personaje, vengo a hablar con realidades. Y alzo la voz porque en su momento aquellos que me mandan demasiados comentarios de que yo qué he hecho por mi patria, yo qué he hecho por mi país, se los juro que estos liderazgos nacionales se quedan cortos con lo que hemos hecho y con lo que hemos trabajado y con lo que hemos visitado y con lo que hemos donado y con lo que hemos aportado a nivel nacional desde nuestro grano de arena, porque pues la realidad es que venimos de abajo, somos de a pie, y o comemos o salimos a hacer marchas o salimos justamente a dar la batalla, pues hay que comer primero y justamente primero debemos de preocuparnos pues por la casa y el sustento y ya posteriormente nos involucramos en estos problemas que azotan a mi patria y azotan a mi país. Pero también les voy a hacer una pregunta a estos liderazgos de oposición y de democracia. Justamente hace unos minutos estaba escuchando yo a un personaje que justamente está creando una nueva corriente política y la realidad es que este personaje no le ha dado la oportunidad a los jóvenes y tampoco los ha escuchado, como tampoco nos han escuchado aquellos partidos ya bien formados que pareciera que nos pidieron ayuda en su momento, llegaron al poder, tuvieron el poder y desecharon justamente a la juventud, tanto así que estamos a días que desaparezca esa corriente de la cual yo empecé hace aproximadamente 8 años. Justamente yo inicié en una corriente juvenil fuerte, más o menos integrada por 50 jóvenes, que para nosotros era poco, pero era de puro estudiante del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, que nos trasladábamos más de 1 hora por ir a escuchar a esos liderazgos nacionales, estatales y municipales que prometían un verdadero cambio nacional y que aparentemente se dieron cuenta que cometieron errores a partir de que se perdió justamente la presidencia de la República en 2018 y que a partir de ahí se iban a aprender de esos errores que se habían cometido y que se iba a trabajar justamente para generar un cambio, un trayecto distinto, un camino distinto, en donde englobaran a todos los jóvenes y que la realidad es que no es así, tanto así que hasta hace unos meses yo trataba de generar ese vínculo, trataba de generar proyectos, trataba de presentar iniciativas porque las presenté. La realidad es que justamente yo se los dije. Y una de esas iniciativas y el olvido de mi iniciativa, tanto así que les puedo buscar el oficio de la negativa y el cortón que me dieron de esa iniciativa, porque lo presenté con oficio. Fue la creación de este programa que ahora surge como el Consenso TV, porque aquí vienes a dar la cara, vienes a hablar realidades y no vienes a andarle lamiendo los huevos a ningún pinche político de cuarta. Y eso es lo que nos molesta a los jóvenes, justamente, que nos utilicen. Y vuelvo a lo mismo. No critico a los nuevos proyectos políticos que están en camino, que están tratando de surgir y que están tratando de hacer el cambio de todo esto que vemos que no prospera, que no tenemos seguridad, que no tenemos salud, que los baches cada vez tenemos más baches en lugar de más policías. Esa es una realidad. En lugar de tener
más apoyo policial, tenemos más acoso hacia los ciudadanos por parte de seguridad pública. Y no es culpa de ellos, yo no los culpo a ellos. Pero bueno, ese es otro tema y no me gustaría abordarlo en este programa.